Bienvenida a este nuevo webinar. Yo soy Marina y bueno, pertenezco a la APTEC, para los que no me conozcáis, y estoy en el Departamento de Formación y Administración. Dar las gracias a nuestros ponentes de hoy, Fernando Delgado, de Leica, y Roberto Rojas, de Archibus. El webinar de hoy lo han titulado, ¿no?, Gestión del entorno construido mediante nubes de puntos 3D y fotografía 360. Este webinar lo vamos a grabar y se va a colgar en la zona privada de la web. Mañana os pasaremos el enlace y con una breve encuesta, bueno, pues para que nosotros veamos también un poco el funcionamiento, ¿no? Tenéis también la formación, que ya me parece que nos queda ya un solo webinar para este año, pero bueno, todo lo que ya vayamos sacando para este año que viene lo iremos incorporando en la página web. Todas las preguntas, ¿vale?, las podéis hacer al final o, bueno, pues si queréis ponerlas por el chat, luego, bueno, pues os las leo yo o uno de vosotros, ¿vale? Sin problema. Entonces, bueno, yo no quiero quitaros más tiempo y, bueno, pues reitero las gracias por que estéis aquí. Y cuando queráis. Vale, gracias. Fernando. Sí, comienzo. No sé si veis la pantalla. Perfectamente. Sí. Perfectamente. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a APTEC por esta oportunidad de mostraros estas soluciones. Mi nombre es Fernando Delgado, de Leica Geosystems, y bueno, estaré esta mañana con vosotros, y me acompaña también Roberto, que tendrá el grueso de la presentación. El objetivo de este seminario es que veáis cómo se puede integrar la tecnología de Reality Capture a la gestión de cualquier entorno construido, o sea, oficinas, de retail, a nivel industrial, logístico, de infraestructuras, etcétera. Primero, bueno, me presento un poco lo que hacemos. Como creo que la mayoría que trabaja en proyectos de construcción conoce a la Leica, y luego Roberto se presenta su parte. En Leica Geosystems nos dedicamos a crear soluciones de medición, de documentación, posicionamiento, inspección, auscultación y control de maquinaria en proyectos de construcción, proyectos industriales de diferentes tipos. Desde los distanciómetros láser que conocéis, que nos permiten medir una habitación, hasta, qué sé yo, cosas tan alejadas como cámaras LIDAR aerotransportadas con diferentes sensores para hacer levantamientos a una escala, qué sé yo, regional, ¿no? Y bueno, nos caracterizamos un poco siempre por la precisión y garantía de nuestras soluciones. Aunque en esta presentación nos vamos a centrar sobre todo en lo que llamamos Reality Capture, ¿vale?, que son equipos y soluciones de software y de publicación que nos permiten hacer, podemos decir, una copia digital del entorno eh, que estamos viendo. Tenemos equipos, quizás estos son los más conocidos, equipos le llamamos estáticos, que se colocan en un trípode y nos permiten capturar esa realidad. Otros equipos cinemáticos, o sea, que van capturando esa realidad en movimiento, desde un equipo que podemos llevar en mano hasta equipos que van embarcados en un coche, que sea en un bote, en equipos también en una vía férrea, para hacer esa captura de la realidad. Y más recientemente, pues tenemos dispositivos que son autónomos, que podemos simplemente indicarle una ruta o un área que deben escanear, y lo hacen de manera autónoma. Uno de ellos es un dron, y el otro pues va embarcado en una plataforma robótica. Y bueno, esto a nivel de Reality Capture. Ahora, ¿qué es lo que llamamos captura de la realidad y cómo funciona? Pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de uno de nuestros equipos.
Y lo que llamamos captura de la realidad, pues no es más que el registro de un entorno físico, de una escena, ¿no? Con gran exactitud a través de diferentes tipos de sensores. El atributo principal que obtenemos con estos sensores es la geometría que nos proporciona el LiDAR, ¿no? El láser. Em, pero también normalmente estos equipos llevan cámaras fotográficas, o sea, podemos capturar la geometría de ese entorno, o sea, medirlo y tener información gráfica a través de cámaras, normalmente cámaras HDR, y en algunos casos como este equipo, pues bueno, tiene además una cámara infrarrojo que nos permite obtener una imagen térmica de ese entorno. Y bueno, esto es solo el comienzo, luego hay soluciones de software para tratar esos datos que se capturan, publicarlos, etcétera. El resultado sería algo como esto. ¿Vale? Por eso lo llamamos captura de la realidad, porque es una copia digital de esa realidad, donde tenemos dimensiones reales, tenemos el color real de la escena, pues bueno, también tenemos color, o sea, la respuesta de esa superficie es a la luz del láser. Debajo estáis viendo secciones, por ejemplo, de esa planta. Y la idea de esta información que capturamos es su uso como una copia de la realidad o su uso a nivel, podríamos decir, más técnico, insertar esa información en un software de diseño, una arquitectura, ingeniería, y utilizarlo como referencia para diferentes tareas. Luego explicaré cómo se usa en cada una de las etapas del proyecto de forma muy rápida. Pero bueno, es una tecnología que nos permite en cualquier entorno, a nivel de construcción, industrial, logística, de retail, pues capturar esa realidad y usarla de diferentes formas. ¿Vale? Básicamente el atributo es la fidelidad que obtenemos de esa realidad, ¿no? Por aquí tenemos un entorno de edificación y tenemos lo mismo, o sea, geometría exacta que podemos utilizar en cualquier en software de diseño comercial. De hecho, bueno, tenemos soluciones que pueden funcionar en casi cualquier software comercial y esas imágenes de color real. ¿Cómo funciona esto? Os explico primero el caso de los equipos estáticos. Aquí tenemos el plano de una oficina y ¿cómo lo haríamos? Pues se va colocando el dispositivo en diferentes puntos de manera que podamos capturar todo el área que nos interesa, ¿vale? Intentando evitar, por ejemplo, obstáculos como pueden ser pilares, muebles altos, etcétera, porque los equipos pues tienen un campo, o sea, capturan lo que está en su campo visual. De manera que si hay un obstáculo que obstruye esa visual, pues tenemos que colocar, hacer otro punto de escaneo en el sitio, en el lado opuesto para poder capturar lo que teníamos en una zona de sombra en el otro punto. Aquí lo veréis de manera un poco más gráfica, ¿vale? Cómo funcionaría un equipo estático, ¿vale? Se coloca en un trípode. Bueno, en este caso este tiene esta memoria USB. Y a partir de ahí, pues bueno, se puede controlar desde el propio equipo, en algunos casos, dependiendo del modelo, y en otros, en todos, se puede controlar a través de un tablet, donde configuramos cómo queremos que se haga ese escaneo, y podemos ver también de ahí directamente in situ los resultados que obtenemos. Y luego, pues, hacemos otra toma. En el caso de, bueno, este equipo que tenemos en pantalla, pues tiene una tecnología de navegación visual que le permite traquear determinados puntos singulares de la escena y, podemos decir, conocer la posición a la que se ha movido, eh, a la que hemos movido el equipo en el siguiente punto de escaneo. Y a partir de ahí, pues bueno, utilizando la propia geometría que hay en las escenas, a través del software se pueden ir uniendo esos escaneos y obteniendo una precisión bastante alta. Luego, a nivel tanto industrial como
como de edificación, también resulta útil ir documentando determinados elementos a la vez que el equipo va capturando la escena, como pueden ser pues eso, determinados activos que pueden ser maquinaria, sea un cuadro eléctrico, mobiliario, etcétera, dependiendo del punto en que nos encontremos. Esa información que se ha capturado en campo luego se descarga en la oficina y se hacen, bueno, diferentes tareas de limpieza, de perfeccionamiento de la unión de esos escaneos y la exportación o publicación para usarla en diferentes aplicaciones como la que vamos a ver hoy de Facility Management. ¿Vale? En el caso de los otros equipos que veíamos que llamamos cinemáticos o que escanean en movimiento, pues bueno, este es el ejemplo sobre la misma planta con un equipo de mano, que es el BLK2GO. Hacemos un recorrido por esa planta intentando registrar todos los elementos que nos interesan de esa escena. Viéndolo en un vídeo, pues sería algo así. ¿Vale? El equipo lo conectamos a una app que tenemos para el móvil, lo inicializamos desde una posición estable y simplemente lo cogemos en la mano y empezamos a andar. Tan simple como eso. Si queremos documentar determinados elementos, como vimos anteriormente, pues se puede hacer. Simplemente le hacemos una foto con la cámara frontal del equipo a ese objeto y ya lo tenemos dentro del proyecto, en el sitio que le corresponde. Y si queremos, bueno, insistir en una zona concreta, pues nos detenemos y dejamos que el equipo capture más información de ese punto en concreto y tendremos una nube un poco más densa. ¿Vale? Evidentemente, bueno, es fácil ver las ventajas de este tipo de tecnología respecto al estático, o sea, vamos a ir bastante más rápido. Luego, al igual que en el otro ejemplo que vimos, pues se descarga un software de escritorio y se hacen tareas como esta de limpieza, se pueden agregar más información, incluso que se haya capturado con equipos diferentes. Todo se puede gestionar en el mismo entorno y finalmente se publica. ¿Vale? A nivel de proyectos, estamos en una plataforma que es sobre todo de construcción, de tecnología para la construcción. Hoy vamos a centrarnos en la parte de gestión, pero esta tecnología se puede utilizar prácticamente en todas las fases de un proyecto de construcción. La aplicación principal y más tradicional es similar a la aplicación de la topografía tradicional, es en la etapa inicial del proyecto, cuando estamos planificando ese proyecto, cuando se va a hacer el diseño, pues capturamos el estado existente de ese edificio, de esa infraestructura, de ese entorno donde se va a desarrollar el proyecto y utilizamos esa información existente para, a partir de ahí, diseñar y planificar con precisión. Luego, cuando se esté ejecutando esa obra, pues también podemos utilizar esta tecnología de Reality Capture para ver exactamente cómo se está ejecutando la obra, o sea, controlar, monitorizar eh, cómo se está desarrollando el proyecto respecto a nuestro plan, al diseño que teníamos. O sea, hay herramientas que nos permiten de manera automática, en base a una tolerancia que establezcamos, de ver cuáles son las áreas donde hay mayores diferencias geométricas respecto al diseño. Luego, finalizada la obra, pues esta captura de la realidad, este escaneo que hacemos, nos puede permitir hacer algo similar a lo que hacíamos cuando estábamos ejecutando la obra, o sea, controlar que eso se haya hecho bien, o sea, ya a final de obra, y por supuesto validar que se adecúa, que se ajusta al diseño que estaba previsto. ¿Vale? Y a nivel de operación, ahora veremos, no os cuento mucho, ahora veremos cómo podemos utilizarlo. En este caso, sobre todo, lo que os va a mostrar Roberto está basado en esta tecnología nuestra, que es TrueView Cloud, que es un servicio en la nube, al que se publica la información que hemos capturado en campo. ¿Vale? Es un servicio web que nos permite esa visualización realista y exacta de la geometría que hemos capturado. Permite realizar paseos virtuales sobre esas fotos HDR en 360.
mediciones de distancias, de ángulos, de áreas sobre esa información que tenemos en la web y añadir etiquetas inteligentes que nos permiten agregar documentos, anotaciones, lo que sea, y cuenta además con una API propia que es la que ha aprovechado Archivus para integrar esta información. Y bueno, yo, mi parte hasta aquí, ahora me desconecto para que Roberto continúe. Buenos días, espero que veáis la imagen. ¿Veis la imagen? Sí, se ve, Roberto. Perfecto, pues nada, buenos días. Y bueno, también agradecer a todos los asistentes, a PETEC, la organización, la posibilidad de tener este webinar. Y bueno, voy a continuar en la línea que os comentaba Fernando. Como Fernando os ha explicado, hay una tecnología que ya está muy madura que nos permite generar una réplica digital de cualquier entorno construido, tanto del exterior como del interior, aunque hoy vais a ver cómo estamos usando las réplicas de los espacios del interior de los edificios, de las edificaciones, en la gestión. Bueno, antes, los que no nos conocéis, bueno, somos una multinacional, estamos en 160 tantos países. Recientemente en nuestra compañía ha entrado Autodesk, por eso seguramente también a lo mejor nos habéis conocido a partir de ahí. Y básicamente pues lo que proporcionamos son tecnologías y soluciones para la gestión del ciclo completo del activo construido, ¿no? Y bueno, tenemos más de 10.000 clientes. Si ponéis en Google Archivos, pues veréis que hay múltiples referencias. Bueno, pues sin más, voy a empezar por el método tradicional. Lo estaba comentando Fernando, oye, cuando nosotros realizamos la captura de un edificio, lo que estamos es generando una nube de puntos y además integrando una fotogrametría de alta resolución sobre esa nube de puntos. Típicamente, seguro muchos de vosotros estáis usando las nubes de puntos para generar modelos en BIM con cualquier utilidad, cualquier editor, pues tipo Revit, ¿no? Y con ese modelo BIM, al final, o bien del proceso construido o simplemente porque estáis generando un modelo BIM de un activo ya en operación, pues generáis lo que se llama en la jerga el modelo de información del activo, que es el modelo ASBIL, el modelo que representa la realidad. Y eso ha sido, digamos, el uso práctico habitual en BIM para hacer, digamos, aprovechando las nubes de puntos. ¿En qué línea? Pues en la línea después de hacer algo así, ¿no? De decir, bueno, tengo un modelo digital, pero ya interpretado. O sea, a través de la nube de puntos, por supuesto, tengo una alta resolución, conozco bien la realidad, pero lo que hace el modelador con Revit o con cualquier herramienta semejante, genera un modelo vectorial. Y ese modelo vectorial en nuestro entorno, en nuestra plataforma, es completamente, digamos, usable, utilizable por cualquier partícipe de la gestión, desde la ingeniería hasta la empresa que estuviera, pues, el gestor de espacios o el gestor de activos o lo que fuera, ¿no? Hace unos años, pues nos planteamos de por qué no usar directamente la nube de puntos. Ya al final de la presentación, pues os voy a contar los pros y los contras o las similitudes y las diferencias de entrar por un lado o entrar por el otro. Pero sí que vimos la posibilidad de utilizar directamente el resultado del scanning para hacer gestión. ¿Por qué esta idea? Pues muchas veces veamos en nuestros clientes, en nuestro propio día a día, que a veces no hace falta hacer un esfuerzo de modelización para algunos tipos de usos de los réplicas digitales. El asunto está en que nosotros, a través del Leica, a través de sus escáneres y del software digamos, de confección final, lo que tienes es una réplica digital, tienes una identificación de los elementos, ahora vais a ver en pantalla. Se generan fácilmente, hay software en el mercado y software del propio Leica
que te permite generar planos 2D con una alta fidelidad y con poco trabajo adicional a partir de la nube de puntos. Y, por supuesto, siempre la nube de puntos sirve como base para generar modelos geométricos 3D de alta precisión. Nosotros tenemos una plataforma confeccionada a través de Arceus, una plataforma, pues la típica plataforma nube que se contrata bajo suscripción y que integra múltiple información y, entre otras cosas, integra sensóricas, tenemos integrados un entorno de colaboración, pero tenemos también integrado TrueView Cloud. TrueView Cloud lo que nos proporciona, adicionalmente a toda la información que recogemos del entorno construido, ya os digo, modelos BIM, mapas, fotos, vídeos, todo tipo de información de gestión, o la parte de IoT, tenemos a través de la plataforma TrueView Cloud que nos ha presentado anteriormente Fernando, tenemos la posibilidad de embeber modelos digitales, réplicas de los inmuebles, réplicas de las edificaciones en la propia plataforma. Como más vale una imagen que 1000 palabras, pues veis un poco, esta es mi oficina, cuál es la idea, ¿no? Tenemos digamos, el entorno construido, en este caso de la oficina, tenemos identificado, escaneado toda la oficina, tenemos el inventario de activos y yo puedo pinchar en cualquier momento el activo y me lleva a la imagen de dónde está ese activo, ¿no? Esto es básicamente lo que nos proporciona. Por supuesto, es un entorno de gestión, la cual la información de ese activo que está etiquetado, que está representado en una realidad, digamos, alta realidad, pues en la propia imagen, y a partir de ahí pues puedes hacer la gestión de ese activo sin mayor problema. Es como si tuviéramos un modelo BIM, pero en este caso yo diría que es un modelo BIM mucho más fácil de usar por cualquier persona que interviene en la gestión. De hecho, este es el entorno que utiliza, por ejemplo, el Office Manager, ¿no? para llevar el control de activos en la oficina. ¿Qué es lo que tienes con un modelo que está generado a partir de un scanning, con tecnología líder y con fotos embebidas? De pronto ya tienes un entorno, con TrueView Cloud, tienes un entorno colaborativo. Quiero decir, todas las partes que tienen algo que decir, algo que ver en ese entorno construido, pueden interactuar a la vez, simultáneamente. Pueden etiquetar, pueden revisar anotaciones, pueden tener una conversación viendo exactamente lo mismo. Tenemos una visualización interactiva, tenemos los elementos identificados y además posicionados, y lo que tiene todo el mundo, toda la parte que está en el día a día de los inmuebles, de las edificaciones, pues tiene acceso a la información, pues bien de los componentes o bien de garantías, de seguros, de manuales de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Con pequeños vídeos, voy a daros una idea del valor que esto representa. Por ejemplo, un acceso interactivo a cualquier elemento. Tú ya tienes, imaginamos que ya tenemos el modelo, esto como si hubiéramos hecho un BIM, pero no es un BIM, acabo de explicar que esto es digamos, como una fotografía venida más, ¿no? O sea, un scanning de toda la realidad construida, lo tienes identificado los elementos, los tienes etiquetados y decir, a partir de esta imagen los puedo inventariar. Simplemente con el sistema le pinchas y entra en el inventario de activos. Y a partir de ahí, el sistema ya reconoce aquello que es, en este caso, un mueble y le alimentas con el resto de información. En este caso, pues va a incorporar la información simplemente del uso que se da de ese mobiliario. Podría ser su coste, podría ser el fabricante, podría ser cualquier otra información relativa al activo. Como veis, la manera sencilla de inventariar interactivamente cualquier activo que esté en el campo visual de lo escaneado es tremendamente sencillo. Los métodos tradicionales los conocéis todos. Es decir, que se lleva personal que va andando por las instalaciones, va haciendo anotaciones, va haciendo fotos, eso a lo mejor toma notas en una Excel, etcétera, etcétera. En este caso, a partir del scanning, el gestor, la persona que quiere llevar el inventario, lo puede hacer interactivamente. Además, lo puede hacer cuantas veces quiera sin tener que hacer revisitas, ¿no? En procesos de evaluación, en Condition Assessment, vamos a un ejemplo también en esa línea. Vamos a pensar
que el gestor lo que quiere es revisar cómo están las luces de emergencia de la oficina. Sigamos con la oficina que tenemos nosotros. Pues simplemente busca los elementos que representan el inventario de iluminación de emergencia, echa un vistazo, porque aquí lo que estamos, digamos, es el truco, ¿no? Está echando un vistazo a cómo está ese sistema simplemente a través del scanning. Está comprobando dónde está, su situación, pues, su estado, etcétera, etcétera, y a partir de ahí puede actualizar la información relativa a este activo. Pues en este caso, pues va a indicar simple y llanamente que el uso del activo pues está bien. Vamos, que el uso, vamos, que ha visto que están en condiciones buenas, excelentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo es la mejora operativa. Tú, como un gestor de mantenimiento, por ejemplo, puede hacer un recorrido visual de las instalaciones e ir planificando acciones. En este caso vamos a ver una acción de mantenimiento preventivo. Él está revisando los sistemas de baja tensión, lo ve dónde está ese sistema en el plano, lo visualiza físicamente dónde está en la oficina, en este caso es el enchufes, y lo único que va a hacer es generar desde aquí una orden de trabajo. En este caso es una solicitud de trabajo de mantenimiento preventivo. Y como veis, lo hace de una manera muy fácil. Es un poco lo que os decía al principio. A veces, trabajar directamente desde un modelo BIM que ha costado mucho su creación, para hacer ese tipo de actividades, matar moscas a cañonazos. Por supuesto, si tengo el modelo BIM, puedo hacer lo mismo, lo he enseñado en el vídeo anterior. Pero aquí lo que hay que hacer es buscar el equilibrio, o sea, el coste del dato, el mantenimiento de ese dato y el valor, el por uso que puedes dar de ese dato. En este caso, hemos visto que el gestor de mantenimiento puede lanzar una solicitud de trabajo tranquilamente a partir de una realidad que para él es fácil de entender, porque es, vamos, una imagen de la propia oficina, pues es mucho más fácil incluso de entender que un modelo en 3D. Ahora vamos a ver las capacidades que tenemos de análisis. Lo comentaba antes Fernando. O sea, podemos tomar mediciones. Al fin y al cabo, no son fotos. Esto lo que son una nube de puntos donde están las fotos embebidas, donde están las imágenes embebidas. Entonces, en este caso, si el gestor simplemente quiere tomar la altura de ese dispositivo, simplemente lo pincha, lo mide y ahí tenemos las mediciones. Y así en cualquier momento puedo tomar mediciones de losetas del techo, puedo tomar mediciones de suelos, etcétera, etcétera. Y también me sirve, como os decía al principio, para verificar los planos. Es decir, al fin y al cabo, yo tengo un inventario de activos, compruebo dónde está ese activo en el plano en 2D, pero también puedo decir, bueno, pero sé que está en esta zona de la oficina y lo quiero ver en la realidad. Pues simplemente el gestor quiere que se le presente la imagen en la realidad y aquí pues se está comprobando que efectivamente está posicionado dentro de ese espacio de la oficina, ¿no? Y es muy fácil de verificar que tus planos por lo menos representan más o menos la realidad o que tus activos están posicionados correctamente. En resumen, lo que tenemos con respecto a tener un modelo tradicional en BIM, un Revit en 3D, por ejemplo, lo que respecta a la visualización, hay que recordar que los modelos BIM son idealizaciones. Es decir, el modelador, a partir de la información que tiene, genera una idealización de los activos, de los suelos, de las paredes, de las escaleras, etcétera, etcétera. Con la realidad capturada lo que tenemos es la realidad. Por supuesto, la realidad del campo visual. La diferencia con un modelo vectorizado, o sea, una modelización con un editor de 3D, de BIM, es que no solo tienes lo visual en el escáner, sino tienes, por ejemplo, lo que hay por encima del techo, ¿no? Del doble techo. A la hora de identificar, como sabéis todos los que trabajéis modelando, cuando modelas un elemento, tú le puedes incluir su property set, sus parámetros,
todo lo que tú quieras. Y además están embebidos en el propio elemento. En el caso de realidad capturada, con la tecnología TurbiCloud que nosotros usamos, los elementos están etiquetados, pero la información adicional está externamente, no internamente, como en el caso de un modelo en Revit, por ejemplo. Después, a la hora de hacer análisis, como la detección de colisiones, pues lógicamente en un modelo BIM se puede automatizar completamente. En el caso de realidad capturada, pues es un análisis, digamos, semiautomático, porque hay una parte visual del propio gestor. Y a la hora de gestionar los cambios, en un modelo BIM es mucho más preciso. Se puede automatizar los cambios que se han ido presentando en el activo construido, y en el caso de la realidad capturada hay tecnologías que nos permiten comparar nubes unas con otras, etcétera, etcétera, pero es más bien mediante observación la detección de cambios. ¿Cuáles son las principales diferencias? A la hora de documentar un edificio, a la hora de definir el modelo de información de activos del modelo BIM, uno parte no solo de la nube de puntos, parte de fotos, vídeos, planos en CAD, croquis, etcétera, etcétera. Como hemos dicho antes, por supuesto, es la consolidación de esa información, se hace en el propio modelo, interpretado por el modelador, digamos, no tiene por qué ser crudamente la realidad. En el caso de un modelo confeccionado a través de scanning, pues es la realidad, pero en realidad de lo que estás viendo en el campo visual, ¿no? La precisión, hoy por hoy, el que quiera generar un BIM, digamos, fiable, lo tiene que hacer a partir de la nube de puntos. Es la única manera de asegurarte que tienes una alta resolución, una alta precisión. La realidad capturada depende del tipo de escáner que uso, pero estamos hablando de milímetros de precisión. La actualización, bueno, los que usáis el software de modelado, los tipo Revit, sabéis que cambiar la representación del edificio es relativamente sencillo, bueno, depende del tipo de cambio que sea, pero digamos, no tiene límite, lo puedes hacer en cualquier momento con tus conocimientos técnicos de manejo de la herramienta de edición. En el caso de cambiar entornos construidos que has escaneado previamente, la única manera de reconstruir o de actualizar ese entorno es reescanear, no queda otra. O sea, uno no puede, digamos, alterar esa nube de puntos a mano. Lo que hay que hacer es volver a reescanear la parte que ha sido modificada y integrarlo, esa actualización, en el modelo general, ¿no? Hay herramientas para eso. Lo pasa que, bueno, lo que insisto, si uno quiere tener la realidad, si cambia la realidad, lo que hay que hacer es reescanear o reimplementar esa parte en el modelo general. Con respecto a la expansión de la información, el conjunto de propiedades de lo que llamamos el property set, que está en el modelo BIM, se puede expandir infinitamente en un modelo Revit. En el caso de la realidad capturada, como os he dicho al principio, la información está en las etiquetas y está limitado. Y si uno quiere extender la información, lo tiene que hacer sobre el vínculo. O sea, decirte, como nosotros tenemos en Archibus, la información propiamente de los elementos en TrueView Cloud son etiquetas, pero cada esas etiquetas tienen, digamos, vinculación directamente con la base de datos en Archibus, y ahí está extendida la información de manera infinita. En casos de uso, de utilizar modelos desarrollados a partir del escaneado, bueno, pues en lo que es gestión de activos, es la visualización híbrida. Combinamos hiperrealismo con datos registrados. Lo ideal, obviamente, es tener el scanning, la realidad capturada y un modelo BIM, y así tienes absolutamente todo, ¿no? Y además, la información que el usuario quiere usar en cada momento para su actividad, elige qué representación del edificio quiere. Quiere el scanning, quiere el modelo BIM, quiere un plano en 2D, etcétera, etcétera. Como he dicho al principio, eso es lo ideal. Lógicamente, la generación de información, el modelo de información de activos, cuanto más se desarrolle, su LOP sea mayor, más coste tiene. Entonces, lo que hay que buscar es un punto de equilibrio.
Pero en el ámbito de gestión de activos, insisto que sin necesidad de modelizar al menos todo el activo o toda la parte del activo o un nivel de detalle del activo, puedes hacer muchísimas actividades simplemente con el modelo, con la realidad capturada. O sea, por ejemplo, la toma de mediciones o actualizar la información de los activos, el inventario, etcétera, etcétera. En el ámbito de la gestión de todo el trabajo, los gestores de espacio, los gestores de puestos de trabajo, por supuesto, tener un acceso directo al layout, al programa de espacios de una oficina, de un mall, de un centro comercial, etcétera, etcétera, para el gestor, digamos, no técnico, no estamos hablando aquí ya de personal técnico, estamos hablando incluso de personal que está ligado a recursos humanos, pues la visualización de una realidad resulta mucho más cómodo que estar navegando por modelos 3D generados a partir de editores de tipo Revit. En el ámbito de gestión de real estate, esto no tenemos bastante experiencia de empresas que simple y llanamente pues su red comercial la escanean, tienen información de su tienda, de su sucursal bancaria, tienen, por supuesto, a través del escaneo, tienen su catálogo de superficies, y cuando tienen que interactuar con el director de tienda, con una persona, un proveedor que va a hacer un cambio de rótulos, etcétera, etcétera, el gestor, que puede ser una persona sin ningún tipo de formación técnica, pues digamos están hablando sobre la misma información. El gestor entiende lo que lo que le está contando el proveedor o lo que le está contando el director de tienda. Y en procesos típicos de arrendamiento, de renovaciones, de cambios de contratista, de limpieza, etcétera, etcétera, el tener documentado la red de tiendas de esa manera resulta tremendamente útil. Y esto es un poco el resumen. Ya si por mi parte podíamos entrar en la fase de cualquier pregunta que podáis tener. Pues muchas gracias, Roberto. Pues si queréis, activamos el micrófono y bueno, pues que os vayan haciendo las preguntas directamente, porque no hay ninguna por el chat, ¿vale? Pues no sé si alguien se anima. Yo creo que no. No, parece que ninguno nos animamos. Ha quedado todo muy claro. Yo, por mi lado, está todo bien. Vamos, yo hablo por romper el hielo, que no por... Por eso, gracias, gracias. Yo creo que ha estado todo muy claro. Puedo aprovechar yo para hacer la pregunta. Estaba hablando antes con Arturo, que me comentaba que trabajaba en inspecciones de instalaciones, y a preguntar cómo ve él el uso de la realidad capturada. Hombre, realmente es un cambio radical. O sea, al final que tú tengas tu realidad o sea, tus instalaciones totalmente documentadas y puedas interactuar, pues desde luego supone un gran ahorro, sobre todo ahorro en tiempo y una mayor consolidación y pérdida de dobles trabajos, ¿no? Y malentendidos. Siempre el yo te dije, yo me dije, pues queda ahora perfectamente documentado, ¿no? Que siempre, además, el tener toda la información unificada, todo el mundo hablar sobre la misma información, que algunas veces pues siempre las versiones de los planos o de dónde está la instalación no es tan clara, ¿no? Y probablemente los actores que no están constantemente, cuando tienes algún tipo de integración con actores que no están en el día a día en la instalación, el hecho de tener este tipo de herramientas es fundamental, ¿no? Que a veces uno habla de que voy a cambiar un tubo, voy a cambiar una infraestructura, pero bueno, uno dice que cambia el tubo y es rápido, pero bueno, pues luego está el doble techo, otro tubo que cruza, otra máquina que está al lado y lo que en teoría son 5 minutos, pues al final son 2 horas, ¿no? Sí, Pero bueno, incluso yo a creo que veces... ayuda a economizar, ¿eh? No, y nosotros lo hemos visto con nuestro
tipo de cliente habitual son gestores de inmuebles, son gestores de hospitales, o campos universitarios, o redes comerciales, etcétera, etcétera. Y claro, en ese tipo de gestión, ahí participa personal técnico, por supuesto, a veces hay arquitectos, hay ingenieros, pero la mayoría de las veces son tasadores, la persona que está haciendo la venta de promociones, la parte fiscal, la parte legal. Y claro, el tener una información que sea interpretable por todos y de una, digamos, que no lleve a confusión, a veces el utilizar modelos 3D o planos 2D, pues a una persona que tiene pues, su educación, pues ha estudiado Derecho, no está acostumbrado a manejar información técnica, la realidad capturada resulta mucho más útil a la hora de explicarle cualquier propuesta, ¿sabes? Sí, Eso sí que lo hemos visto. Ahí he visto una nota ahí en el chat sobre el hormigueo, sobre los puntos del modelado. La calidad del modelado, tanto la resolución de las fotografías como la densidad de la nube de puntos, depende tanto del dispositivo, y eso lo puede contar mejor Fernando que yo. O sea, la calidad del dispositivo, las capacidades que tenga, la sensórica que tenga, pero también de cómo lo quieras configurar. Es decir, lógicamente, cuanto más densidad de puntos quieras obtener, el proceso de escaneo es más lento. Pero al final lo que se trata es de decidir qué tipos de uso vas a hacer del modelo, como pasa en BIM. Tú decides hasta qué nivel de desarrollo del modelo necesitas en función de los usos esperados. Nosotros hemos utilizado el escáner cinemático, el de mano, para escanear 65 milímetros cuadrados de un hospital aquí en Madrid, y es más que suficiente para el día a día de gestión de espacios o gestión de activos, mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que, como decía Roberto antes, palabra que es importante aquí, que es equilibrio. Saber para qué voy, y en general en los proyectos de láser, Fernando, perdona, yo por lo menos no te oigo muy bien. Se te oye lejos, ¿eh? Sí, se te oye lejos, sí. No, es que perdón. no había, no había. Ahora. Es que el curso de teleoperador no lo he hecho. Se me tenía el micro arriba. Que es importante, decía Roberto antes, el equilibrio. Creo que es importante, en cualquier proyecto de escaneo es importante saber para qué voy a escanear, o cuando hacemos se va a hacer un modelo BIM o alguien pide un modelo BIM, es importante saber para qué es ese modelo BIM. Si es para una fase de diseño, o es el BIM que se va a usar para la ejecución de la obra, o es el ASBIL para gestión. Entonces siempre es importante tener claro el objetivo para el que se crea, ¿no? Entonces, en función de eso, puede cambiar, ¿no? La pregunta que hacía Francisco del tema de ese hormigueo es algo. Estamos hablando de puntos. Bueno, comparto mi pantalla un momentito para que veáis sobre un ejemplo. A ver, voy a compartir esta. ¿Veis ahí ¿veis un modelo? Bueno, esto lo usé ayer, lo tenía a mano, que también fue ¿Lo veis? Es como un... Sí. Vale. Esto es un pueblo entero, ¿vale? Estamos hablando de nube de puntos, no es un modelo 3D, tenemos que partir de esa base, ¿no? De que lo que estamos viendo es una nube de puntos, son nube de puntos o fotos, ¿vale? No es un modelo 3D, no es una malla, no es un elemento vectorial y una superficie, es lo que se ha capturado. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso, pues, esto que estamos viendo ahora mismo es una foto, ¿vale? Una foto HDR de ese entorno, y a partir de aquí nos podemos mover a esas otras imágenes, ¿vale? Esto no es TrueView Cloud, es una aplicación de escritorio, pero un poco para que os situéis, ¿no? Y luego, en función de la forma en que veamos esa realidad, podemos, por ejemplo, movernos ya en 3D. Aquí estamos moviéndonos sobre la nube de puntos. Evidentemente son puntos, repito, no es un modelo, no, esos coches no están modelados, ni esas casas están modeladas, ni el suelo es una superficie, ¿vale? Es una nube de puntos y por lo tanto, pues vamos a ver los puntos. Depende de la resolución con que se haya hecho, vamos a ver más o menos puntos, ¿vale?
Podemos insertar aquí, por ejemplo, como en este caso, modelos 3D propiamente. Aquí, por ejemplo, esto es un punto limpio y se ha insertado dentro de esa realidad el IFC de ese punto limpio. O teníamos por aquí de un edificio que se va a ejecutar, o sea, es un proyecto, pues podemos insertar ese modelo 3D dentro de esa realidad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto es una nube de puntos, no es un modelo 3D. Pero es importante, decía antes, el tema del equilibrio y el objetivo. ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué capturo esto? ¿Lo capturo para hacer recorridos virtuales o lo capturo para, a partir de esto, crear un modelo 3D del estado existente de ese pueblo, de esa fábrica o eh, de esa industria? ¿Vale? Entonces es importante. Pero aquí lo que sí tenemos claro es que esto es la realidad. O sea, con todas las... con una precisión milimétrica, podríamos decir. ¿Vale? O sea, estos adoquines están representados aquí por esos puntos, pero tienen una precisión milimétrica. O sea, tenemos esa realidad. A partir de ahí, pues, es decidir cómo utilizar esa captura. ¿Vale? La utilizamos para ver esa realidad o a partir de ahí, pues creamos, como decía Roberto, una abstracción, un modelo de esa realidad y creamos un 3D o un plano 2D, lo que sea, ¿no? Y bueno, es eso lo que quería transmitir, que es, y ya de paso, pues pongo aquí un poco las conclusiones que no sé si, a ver, si lo veis ahora. Sí, sí, sí. Básicamente a nivel así rápido, un poco todas las ventajas que tiene esa captura de la realidad ya a nivel general, ¿no? Tenemos por un lado, es fácil de obtener, el utilizar cualquiera de los equipos es muy simple, ahí Roberto puede dar fe. Obtienes información que es muy precisa, es seguro porque no hay que hacer contacto con lo que se quiere medir. Y bueno, las aplicaciones son muchísimas. Obtener la información a Dasville hasta hacer inventarios de esos activos sobre una base, como decía Roberto, real, como lo mostró ahí. Tenemos una base geométrica que es precisa, sobre la que podemos medir incluso en la foto. Y lo tenemos en la oficina, que eso es también importante. No hay que desplazarse al sitio, vamos, si nos queda a la vuelta de la esquina, perfecto, pero no es normalmente el caso. Y no es necesario desplazarse a ese sitio cada vez que queremos ver o medir algo que está en ese entorno. En este sentido, tengo, bueno, de las experiencias anteriores a estar en Leica, o sea, clientes que tenían escaneado edificios enteros, por ejemplo, de la administración pública, que eran edificios grandes, estaban en el propio edificio, pero la gente que, por ejemplo, de la oficialía mayor del edificio, los que llevaban el mantenimiento, la gestión de cambios, pues, oye, el despacho tal, pues era simplemente entrar a la nube de puntos. Hay que cambiar las ventanas, pues hacían una medición inicial, evidentemente el que iba a instalar las ventanas iba a ir luego a hacer la medición precisa, pero podían tener una información rápida de los materiales, el suelo de qué es de mármol, es eh, eh, de madera, de qué es la pintura, los acabados, ese tipo de cosas, ¿no? Y a nivel industrial, pues sería lo mismo, ¿no? Y era, bueno, un poco bueno, lo que quería decir eh, además de lo que comentaba Roberto. Por cierto, ahí están nuestros correos electrónicos que antes preguntaba Arturo. Solo eso. No sé si queda alguna pregunta más. Sí, espera, han puesto una por el chat. Pero... Fernando. Dice, ¿quieres que te la lea? a ver, no la estoy viendo aquí. Sí. ¿La ves? Sí, bueno, esta es la que... A ver... sí, de Francisco. La última, la de Francisco. Se pueden combinar diferentes equipos. Sí, se pueden combinar. Sí, se puede perfectamente. Se pueden combinar diferentes orígenes de datos. Normalmente, evidentemente, el software nuestro, como el de cualquier fabricante, funciona mejor con lo suyo, ¿no? Pero en el software se puede integrar información de otros fabricantes, información de estándares como E57, por ejemplo, PTS.
En el visor este que veíamos antes se pueden integrar modelos 3D en formato también abierto, IFC, por ejemplo, u OBJ, que también es un formato bastante estándar. Por ejemplo, lo que comentas de las cubiertas, pues claro, sí. De hecho, no es que se pueda, es que se debe combinar. Quiero decir, cuando se hace una captura de realidad, no siempre se va a usar el mismo scanning o el mismo proceso de escaneado. Lo que comentabas, si puedes hacer un scanning con el BLK2GO de toda la parte de cubierta o las zonas que puedan implicar cierto peligro para la persona que porta el escáner, lo haces con un dron o con un robot. Pero dentro quizás del edificio, parte del edificio, en vez de escanearlo con el BLK2GO, que es el escáner de mano, el escáner cinemático, pues dicen, no, es que esta parte, por ejemplo, yo que sé, la parte de calderas o la parte de maquinarias, requieres más precisión o requieres una fotografía de más alta resolución. O en ese caso metemos el trípode y escaneamos justo esa parte con el trípode y el resto con el escáner de mano. De hecho, quiero decirte que combinar modelos no es que se pueda, es que casi te digo que es el 90% de las veces, ¿no? Sí, ya Roberto y bueno y su equipo ya tienen ya cierta experiencia yo creo que con todos los equipos, por lo menos estos que están en la foto, con el 2GO se ha hecho el hospital, con el RTC y el BLK hemos hecho la oficina en varias tomas, entonces pues bueno, ya hablan con Sí, propiedad. incluso un equipo que nos ha enseñado Fernando, que no es estrictamente de scanning, que es el BLK 3D, que nos permite hacer fotos en 3 dimensiones, medibles. Eso mediante una pértiga, la típica palo de selfie, para que me entendáis, escaneamos las instalaciones que están por encima del doble techo. De tal manera que, o sea, no escaneamos, fotografiamos las instalaciones que están por altura del doble techo, que combinado con el scanning, al final, digamos, vamos más allá de lo que aparentemente comentaba al principio, de decir que estamos capturando el campo visual de lo que ve el escáner. No, incluso combinando varias tecnologías podemos ir mucho más allá y casi llegar al mismo nivel de datos que puedes generar a través de un editor de modelo tipo Revit. Sí, es posible. Es simplemente, pues eso, como decía antes, ver el objetivo, lo que queremos en ese proyecto en concreto y a partir de ahí, pues bueno, tenemos varias soluciones que pueden ser aplicables. Bueno, pues... la API de Archibus es abierta, sí. REST API es absolutamente abierta. Nuestros sistemas están en la nube. Por eso podemos integrar el TurbiCloud. En nuestra plataforma Archibus Plus está integrada también con BIM Construction Cloud, en particular con BIM 360. Os he comentado al principio, Autodesk entró en la compañía hace un mes y bueno, pues no puedo deciros muchos detalles del plan, pero bueno, aquellos, por ejemplo, que estéis interesados en Tandem, que es una de las plataformas estrellas cloud de Autodesk, pues tendréis sorpresas el año que viene. Y creo que está escribiendo, ¿eh? Sí, Francisco está escribiendo. Ahí. Sobre los equipos. Bueno, este es para mí. Bueno, las funcionalidades hay muchos equipos. Si quieres, Francisco, te puedo eso. Yo creo que es mejor que te lo pase por email o escríbeme un email y te envío toda la información de los equipos, porque claro, hay varios y cada uno tiene sus especificaciones concretas, ¿no? Y los precios, pues bueno, igual varían. Y la posibilidad de alquilarlos, si es posible, los equipos se pueden alquilar en cualquier proyecto en cualquier sitio de España, pues lo puedes alquilar. Tenemos varias oficinas, Madrid, Barcelona, Vitoria, Sevilla, o si no, con nuestra red de distribuidores. Pero sí, cualquiera de las dos opciones es posible. Envíame un email, aquí está, o si no, déjame tu email en el chat y me pongo en contacto contigo. Vale, perfecto.
En lo que comentas, Francisco, de herramientas que sean capaces de reconocer elementos a partir de los 9 puntos, Fernando también conoce algunas. Nosotros utilizamos una que nos permite generar los planos 2D en AutoCAD a partir de los 9 puntos. Ya os dije antes, casi terminados. O, por supuesto, requiere al fin un poquito más de trabajo, pero casi es así. Y después Fernando puede seguramente contarte herramientas para el propio Revit, que a partir de los 9 puntos empieza a reconocer pues, las vigas, paredes, etcétera, etcétera. Sí, hay herramientas en nuestra, como hemos comentado al principio, hay plugins. Recap pone ahí, bueno, sí, hay herramientas que son plugins que funcionan sobre el software de diseño que utilices, AutoCAD, Revit, SolidWorks, si utilizas software de Hexagon, sobre BricsCAD, y te permiten reconocer, bueno, geometrías, podríamos decir, básicas, ¿no? De lo que son tuberías, crear las uniones entre esas tuberías, codos, bridas, los muros, si hablamos de arquitectura, conductos, la perfilería de acero, trae su biblioteca de estándares de perfilería o crea un sólido específico, ¿no? Con las medidas que detecta en la nube de puntos y facilita bastante el modelado de esa realidad que has capturado. Elementos más, podríamos decir, más, o sea, menos básicos, como puede ser un mueble o algo así, pues bueno, se está trabajando en ello. Igual, como decía antes Roberto, probablemente el año próximo hay alguna solución que permita, utilizando la inteligencia artificial, permita reconocer determinados elementos de forma más. Lo de Recap, no sé exactamente, Francisco, que desde el software nuestro se puede exportar a RCP. En Recap, digamos, yo te puedo contar, nosotros usamos Recap, vamos, intensamente, con los números de puntos generados con el escáner, para una cosa, digamos, que vais a entender todos. Cuando vamos a actualizar los planos 2D de las oficinas o de los hospitales o de los clientes nuestros, escaneamos y después con Recap lo utilizamos, bueno, pues para coger ese nube de puntos y ligarlo con el plano en AutoCAD. Y después ya, una vez que está vinculados, ya con el editor o con AutoCAD o con Revit se termina de actualizar el modelo o el plano en 2D. Francisco está escribiendo. Si no, abre el micro, Francisco, y nos pregunta. Sí, sí. Ah, vale. Vale, de nada. Perfecto. Pues nada, me quedo con tu email y ahí te envío información. ¿Vale? Bueno, por mi parte nada, tenéis mi correo electrónico, aquellos que tengáis interés o queráis tener más información, nuestra experiencia y conocimiento está a vuestra disposición. Pues bueno, pues son ya un poco pasadas las 11. Bueno, pues lo primero es agradecer a todos los que os habéis conectado y a vosotros también, Fernando y Roberto, por dedicarnos este ratito. Por la invitación y eso, dejarnos mostrar nuestras soluciones. Voy a poner los emails mío y el de Roberto en el chat. Parece bien. Y para que queden ahí a la vista. Vale, muy bien. Pues nada, gracias a todos por la atención. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.